todos y todas. Damos la bienvenida a las personas que se conectan a esta hora, a este foro de nuestra campaña Muévete por sus derechos, también son los tuyos. Es una campaña que hemos venido realizando a lo largo de este año en todo el país con las distintas organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores y trabajadoras, y obviamente que estamos en el marco de una coyuntura en nuestro país, no solo por la situación del COVID-19, sino también en una situación de vulneración de derechos a causa de muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que afectan a toda a un grupo importante de colombianos, trabajadores y trabajadoras, a los más vulnerables de nuestro país, y por eso las distintas organizaciones sociales y sindicales que trabajan con la cooperación internacional, con el apoyo de Bélgica y sus organizaciones también sindicales, hemos venido adelantando a lo largo de este año esta campaña, moviéndonos por las redes sociales, indicándole no solo a los trabajadores, a nuestros amigos, a las personas de nuestras organizaciones, sino a todos los colombianos y colombianas que sufren esta situación de vulneración de los derechos. En este caso vamos a hablar de los derechos de los trabajadores, cómo se han venido vulnerando, cómo se ha venido de alguna manera a través de las decisiones gubernamentales dando Bueno, vamos a continuar mientras el compañero se conecta porque ha presentado un problema ahí técnico. La idea es que trabajemos hoy el derecho al trabajo, donde vamos a realizar diferentes intervenciones relacionando y visibilizando la situación del trabajo en nuestro país. Entonces, nuestro compañero Fabián, bien pueda. Berta, muchas gracias, qué pena, se me fue aquí la conexión. Hablábamos en esta presentación de la necesidad de tocar ciertos temas que son importantes para los más vulnerables de nuestro país, los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes especialmente, las mujeres que han sido golpeadas también por ciertas decisiones del gobierno nacional y que en el marco de esta pandemia nos han obligado a entrar en una etapa también de pedagogía, de sensibilización a través de estos escenarios, de estos espacios y de estas campañas, con el ánimo de volver a la reivindicación de nuestros derechos, de movilizarnos alrededor de nuestros derechos y de que lleguemos a cada vez más a más personas, a más ciudadanos y ciudadanas, no solo a los que conforman nuestras organizaciones, sino también a aquellos que no tienen de la mano esta información, pero que acceden a las redes sociales, que acceden a los medios comunitarios y alternativos. Y en este caso queremos, a través de esta campaña que la hemos desarrollado de manera virtual, llegar a ese gran grupo de ciudadanos que necesitan también una voz y que también necesitan una orientación en materia de qué hacer para defender sus derechos. Hoy estamos en esta campaña sobre el derecho al trabajo, un derecho fundamental, importante, y que ha sufrido también los embates de muchas decisiones que a lo largo de 200 años incluso se han tomado y que siempre han ido en contra de las reivindicaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras, de sus salarios, de tener calidad de vida, de tener garantías, pero aquí están las organizaciones que se han echado al hombro esa tarea de defender esto que clamamos día a día, que clamamos en las calles, que hemos hecho en el marco de este contexto, de esta coyuntura, incluso del paro nacional que se ha venido liderando por las organizaciones sociales
y sindicales, por el Comité Nacional de Paro y por todos los y las jóvenes que han salido también a movilizarse en las calles a exigir mejores garantías, a exigir trabajo decente, y es también lo que la filosofía que compartimos con nuestras organizaciones sindicales internacionales, con nuestros cooperantes que nos ayudan también a llevar esta voz y a llevar este mensaje a nivel internacional. Hoy tenemos unos invitados muy importantes, unos invitados que han estado en el marco de estas reivindicaciones. Tenemos nuestro compañero Timoteo Romero, hoy tesorero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que ha estado también en el marco de esta campaña, del trabajo que hemos desarrollado por moviéndonos por los derechos. Está nuestra compañera Laura Munévar, que además de ser joven, que además de ser mujer, pertenece a uno de los sectores que más han sido golpeados en el marco no solo de la pandemia, sino también de las decisiones del gobierno en materia laboral, de la Unión General de Trabajadores, de la UGTI, los trabajadores independientes, nuestros trabajadores que trabajan en calle, nuestros vendedores informales, como se denomina, y que obviamente en el marco del trabajo informal también hay una serie de decisiones que se han tomado y de luchas que ellos han dado por reivindicar su trabajo y obviamente garantizar mejores condiciones para este grupo de trabajadores. Por eso está nuestra compañera Laura el día de hoy. También tenemos a nuestra compañera Berta Villamizar. Berta, una luchadora también de las mujeres trabajadoras del hogar, que también en el marco de esta campaña se ha sumado para la reivindicación de esta causa, de estas mujeres que día a día están allí en nuestros hogares y que su trabajo ha sido invisibilizado, que ha sido precarizado y que hoy Berta y las demás compañeras y compañeros de su organización están allí luchando por buscar garantías y calidad de vida también para este grupo de trabajadores. También está Giovanni Cruz, compañero de nuestra subdirectiva de la CUT Caldas, que nos ha acompañado en el proceso también de las actividades que hemos desarrollado desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT y que hoy está aquí presente también para darnos su visión como joven trabajador y la situación y mostrarnos un poco de la situación de los jóvenes en el territorio, en la ruralidad, en el marco también de la situación que se está viviendo y del clamor de los jóvenes que se ha manifestado en las calles y que queremos también dejar en este foro que hoy adelantamos. Entonces, dándoles la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que están hoy presentes. Quiero agradecerles de nuevo su participación y a las personas que hoy se conectan, decirles que no solo pues, estemos mirando esta transmisión, sino ayúdenos en la difusión de este mensaje que queremos llevar a lo largo y ancho del país. Vuelvo y digo, no es solo para nuestras organizaciones en las que trabajamos o en las de las organizaciones que formamos parte, sino es para que lo llevemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy requieren una orientación en materia de la reivindicación de sus derechos y hoy en el marco del derecho al trabajo. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Timoteo Romero. Vuelvo y digo, Timoteo es hoy el tesorero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, del Comité Ejecutivo de la CUT, miembro también del Comité de Paro Nacional, y que Timoteo, como los demás compañeros, ha estado pues al frente de esta situación, de la situación de los trabajadores jóvenes, y hoy quiere darnos su perspectiva en materia de qué es esto de las reivindicaciones del derecho al trabajo,
qué se ha hecho desde la central, qué está haciendo las organizaciones sindicales. Y bueno, Timoteo, bienvenido y muchísimas gracias por participar en este espacio. Bueno, en primer lugar, un saludo a Fabián, a todos los compañeros que hoy están y compañeras que están como panelistas. Un saludo muy especial a las damas que están aquí, a Berta, a Laura y bueno, a los caballeros también. A Laura un saludo muy especial porque hace 15 días fui nombrado tesorero de la central, pero estos 3 años ocupé el departamento de juventud, una gran experiencia y convencido que es casi, sin demeritar, el cargo más importante de cualquier organización sindical o social, porque es como vamos a dejar nuestro relevo generacional para que siga con nuestras banderas. Este puesto lo asumió Laura, que como ya la presentaron, es una joven que viene de la lucha sindical y le deseo la mejor de las suertes, que esto ojalá sirva de motivación a la juventud colombiana, a los sindicalistas para que se afilien a los sindicatos, para que promuevan la organización y saquemos adelante las batallas que aquí iremos a orar. Pues bueno, yo quiero dejar algunos elementos como está planteado el panel, el Facebook Live, algunos elementos para la discusión. En primer lugar, las cifras que expone ya el gobierno son aterradoras en Colombia y nombrarlas por sí solo estremecen. 21 millones de pobres de más de 45 millones de colombianos es escalofriante, de los cuales en extrema pobreza hay 7 millones y medio, cerca de 9 millones no logran tener sus 3 comidas al día. Hay un desempleo que ha estado en 2 dígitos desde el 10, ya llegaba al 12, al 15 y al 19, con 4 millones de desempleados más en medio de la pandemia, producto del mal manejo de esta situación. Tenemos unos jóvenes que para entrar en materia los llaman nini, porque ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque no pueden sus familias sostenerlos, ni ellos mismos todavía, y eso casi son 4.600.000 jóvenes entre 15 y 28 años. Una informalidad que rondea entre el 45%, dice el gobierno, y nosotros hablamos del 60%, esos son más de 12 millones y medio de jóvenes en esa situación, y una tercerización laboral, es decir, con un tercero metido entre la empresa y el trabajador, de cerca del 80%, y una informalidad que en cifras es de cerca de 30 millones de habitantes. Y unas mujeres en Colombia que de por sí tienen que soportar unas brechas salariales del 19%, es decir, entre los demás sectores sociales, hombres, etcétera, ellas están por debajo en un 19%. Tienen que soportar, llevar, porque su naturaleza les dio esa importante situación, tienen que cargar, por ejemplo, con los temas de embarazo, de lactancia, de primera infancia, de menstruación, de menopausia, de tiempos de licencia de maternidad, que a veces no son respetados ni siquiera por los patrones. Los jóvenes, por ejemplo, exigen garantías para estudiar. Las empresas no les permiten ni siquiera tiempos para lograr hacer sus estudios y mejorar su nivel de capacitación y de trabajo. No tienen en general seguridad social, contratos estables, también sufren las brechas salariales e incluso a unos y otros, mujeres y jóvenes y gente que está desempleada, los someten a la desigualdad por la edad. Malo si tú tienes muchos años, entonces se volvió un cucho que tiene que irse. Pero si es un joven, entonces resulta que no tiene experiencia según el modelo económico. Entonces esto es muy grave y a veces incluso hasta el género, si es mujer o si es hombre, e incluso hasta de una diversidad sexual, lo someten incluso a discriminación. El asunto, para redondear, nosotros en la CUD, el Comité de Paro, estamos claros que este es el problema es el modelo económico, que su objetivo es acabar con la producción, acabar con la industria, someter nuestra soberanía para que los excedentes que están en las grandes potencias como los Estados Unidos vengan y nos los impongan a nosotros a comprarlos. Por eso son los tratados de libre comercio. Entonces acaban la producción, acaban la industria y no hay excedente, no hay riqueza, entonces no se puede generar empleo.
Y entonces, ¿quiénes son los primeros que sufren? Todas las capas sociales, pero sobre todo los jóvenes y las mujeres, que son los que acceden a esos primeros empleos en el momento que tienen la edad o esa condición de ser mujeres. Entonces, ese modelo económico que privilegia ayudar es a que sobresalgan las grandes potencias y las multinacionales, es un problema que no se puede solucionar si no hay soberanía. Y el otro asunto es el tema de los ingresos. Si no hay ingresos, entonces ahorita que empieza lo que yo llamo la telenovela de fin de año del salario mínimo, el gobierno chilla como una caja de pollos diciendo que no se puede aumentar los salarios porque si se aumentan las empresas bajan sus utilidades y entonces toca echar gente. Entonces yo le digo al gobierno, los 3 premios Nobel de Economía que acaban de ganar ese gran premio a nivel internacional han demostrado que es generando salarios, mejores ingresos a los trabajadores que se mueve la economía, hay mayores utilidades, excedentes, las empresas tienen que contratar más gente y con más derechos. En esa situación estamos. La Central Unitaria, como Central Obrera, en el Comando Nacional Unitario tiene alianzas con las centrales que nos apoyan en estas luchas. En el Comité Nacional de Paro, como ustedes lo vieron, tenemos alianzas para sacar adelante toda la pelea contra el paquetazo que dimos en el 21N, todas las luchas como las que hicimos en el 28 de abril contra la reforma tributaria, el 010 en salud, las plataformas que tienen inundado a nuestros jóvenes de un empleo precario, y lógicamente vamos a seguir enfrentando decretos como el 1174, que entiendo aquí lo van a tocar, que lo derrotamos, pero lo están reviviendo con el 099, que creo Laura lo va a explicar. Lo que buscan es sumergir a los jóvenes como una mano de obra barata, es decir, con un salario por debajo del mínimo, sin pensión, sin prestaciones sociales, porque el modelo neoliberal necesita, además de apoderarse de la producción y la industria de los países, para que ellos puedan traer sus mercancías que les sobran e inundarnos de ellas, así quiebren nuestra producción, con la anuencia de esta clase corrupta y politiquera, que no nos queda más espacio sino para lograr enderezar este país y lograr una mejor condición laboral para nuestros jóvenes, mujeres y nuestras futuras generaciones. Solo nos resta las calles. Por eso el 25 de noviembre llamamos a que nos sigan acompañando, a ver si revivimos esa lucha del 21N, la del 28 de abril, a ver si la gente se anima y nos ayuda a respaldar esos 10 proyectos que encarnan el pliego de emergencia. Por ejemplo, el de la renta básica, un salario mínimo para esas 30 millones de familias, la matrícula cero, etcétera. Necesitamos movilizarnos para mejorar las condiciones sociales, políticas, económicas y en este caso que está planteando este foro, las condiciones laborales de las futuras generaciones de Colombia. Y el año entrante la invitación a todos es que cambiemos este país en las urnas, que esa indignación que se dio en las calles, en el paro nacional, la llevemos a las urnas, y ahí hay 2 coaliciones, la de la esperanza y la del pacto histórico, que ojalá hagamos ingentes esfuerzos porque lleguemos a la presidencia de la República y cambiemos este estado de cosas. Ese es el mensaje que la CUT hoy le da a este importante espacio que ha promovido Muévete por tus derechos. Timoteo, muchas gracias por este contexto importante que nos da en materia de laboral, obviamente las decisiones, como lo decíamos al principio, que se han tomado por parte del gobierno nacional frente al decreto 1174, el 099, la precarización de obviamente los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes trabajadores. Y bueno, esa es, digamos, la iniciativa que ha tenido el Comité Nacional de Paro y obviamente la central. Y para eso pues queremos también profundizar con nuestra compañera Laura Munevar. Laura, así hoy, como lo dice Timoteo, hoy es nuestra directora del Departamento de Juventud de la CUT. Es una joven trabajadora, representante de nuestro sector de trabajadores, de vendedores informales. Y Laura evidentemente también conoce y tiene el detalle
la situación que están viviendo los jóvenes trabajadores, los jóvenes que salen a las calles día a día sin ningún tipo de garantías y bueno, que requerimos que hoy desde el mensaje que envía esta campaña de Moverte por sus Derechos se sume también a la movilización que también estamos promoviendo en las calles y en las redes. Entonces, Laura, bienvenida. Tienes cuando quieras el uso de la palabra. Bueno, algo está pasando con el sistema, entonces vamos a decir que hoy estamos haciendo una actividad de todas las organizaciones que estamos trabajando de la mano en los derechos que se nos han vulnerado y hoy decimos nos estamos moviendo por el derecho al trabajo. Estamos elevando la voz del trabajador que está ya en la empresa, en la entidad, el que es el informal, donde la situación precaria por el tema de pandemia que ha evidenciado la situación tan difícil para estos trabajadores. Hoy estamos diciendo el trabajador es el que ha podido apoyar y surgir en las empresas para que estas sean productivas, sean una empresa de apoyo para más trabajadores. Es la hormiguita que trabaja día a día, donde no se le reconocen los derechos, donde se le han vulnerado, donde han dedicado su fuerza de trabajo con muchísimo cariño y hoy ha sido muy difícil. Entonces, estamos movilizándonos. Gracias, compañero Berta. Fabián, bien pueda. Gracias, Berta. Laura, no sé si ya... Activa el micrófono. Ya te escuchamos. Activa el micrófono. Ahora sí, escuchamos. Laura, ahora sí puedes dar inicio a tu intervención. Muchas gracias. Perdona a todos por el problema técnico, pero bueno, es parte de esto. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, a nuestros compañeros panelistas, a las personas que hoy nos acompañan. Como bien lo dijeron, mi nombre es Laura Munevar, acabo de asumir como la nueva directora del Departamento de Juventud de la CRUZ. Quería comentarles que vengo de UGTI, que es el sindicato de rama de nuestra central para el sector informal. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que reúne a los y a las colombianas en torno a la movilización, ya que no solamente afecta a los jóvenes, quienes además somos los que vamos a enfrentar de primera medida esta situación, sino que también termina afectando a toda la población económicamente activa del país. Este es el nuevo proyecto de ley que nos quiere imponer este gobierno a través del decreto 099, el cual habla de la extensión del contrato de aprendizaje. Esto quiere decir que cualquier joven que haya terminado su educación formal y no tenga la experiencia laboral será contratado no por medio de un contrato laboral, sino por medio de un contrato de aprendizaje, lo cual es una forma de romper todo vínculo laboral, eliminando la estabilidad laboral y los derechos fundamentales de los trabajadores que se han logrado a través de muchísimos años de lucha. Lo que nos proponen básicamente es que no tenemos derecho ni siquiera a un salario mínimo.
y en vez de eso nos van a dar un apoyo económico durante el periodo que dure el contrato. Entonces, si no existe un salario, se pierden todas las conexiones salariales, es decir, se van a eliminar las prestaciones sociales, vacaciones, primas, licencias de maternidad, entre otras cosas. Esto es una clara muestra de cómo este gobierno sigue insistiendo en maltratar a los jóvenes. Lo ha hecho de muchas maneras, pero en esta ocasión lo hace a través de la precarización laboral en el primer empleo. No nos podemos dejar meter ese cuentito de que este proyecto de ley va a aumentar el empleo juvenil, ya que si nos ponemos a analizar la raíz del problema, de la situación de desempleo y la situación económica actual del país, nos vamos a encontrar con que corresponde al modelo económico que hoy impera en Colombia, a la desindustrialización del país, al cierre del aparato productivo y el cierre del aparato agropecuario. Este cuentico de que con mano de obra más barata se van a lograr más empleos no es nuevo para nosotros. Este cuento nos lo han echado desde hace mucho tiempo. Desde César Gaviria, más o menos en 1990, a partir de ese periodo, todos los gobiernos han encargado de mejorar las condiciones laborales. Nos han metido cosas como la generalización del trabajo a término fijo y su renovación como una forma de contratación, la aparición de empresas de servicios temporales, reducción en las indemnizaciones por despidos sin causa justa, las jornadas flexibles, la ampliación de la jornada de trabajo hasta las 10 p.m., bueno, entre muchas otras. Siempre nos dijeron que con esa precarización laboral se iban a generar más de, en ese tiempo, más o menos en el 2012, nos hablaban de 550,000 empleos nuevos. Y la realidad en Colombia hoy es otra. Quisiera compartir con ustedes la situación antes del país, antes de la pandemia. Nos podemos encontrar con que desde el 2015 la economía ha perdido la capacidad de contratar nuevos trabajadores. El salario real desde el 2007 no ha crecido, ha permanecido estancado durante 2 años. La tasa de ocupación pasó del 59% en 2015 al 56% en 2019. Informalidad de cerca del 63%. Baja densidad pensional, los colombianos en promedio cotizan 8 meses. Y la realidad de los jóvenes ahora, después de la pandemia, es que tenemos una tasa de desempleo en jóvenes del 23%, una tasa de desempleo en jóvenes hombres del 17% y una tasa de desempleo en jóvenes mujeres del 30%. Esta es la situación en la que hoy nos tiene este mal gobierno o estos malos gobiernos. Pero no se nos puede olvidar que esta nueva reforma o este nuevo proyecto de ley corresponde a un ordenamiento de la OCDE. En el año 2018, la NIF presentó una propuesta de reforma estructural, un documento que contiene básicamente 2 puntos. Primero, flexibilizar las formas de contratación. Segundo, aplicar un salario mínimo diferencial para los jóvenes menores de 25 años en un periodo de aprendizaje que corresponde a un 75% del salario mínimo. ¿Y cómo ha respondido estos gobiernos frente a esa orientación? Pues en el 2019 se pretendió adelantar una reforma laboral que decía que se tenía que generar más flexibilidad en el contrato, trabajo por horas con cotización y una nueva reforma profesional. ¿Y cómo respondimos los colombianos? Haciendo una de las movilizaciones históricas que ha tenido Colombia. En el 2020, pudimos frenar a través de nuestros mecanismos de la movilización, pudimos frenar esa reforma. Pero en el 2020, ese gobierno expidió el decreto 1174, el cual habla de la cuota inicial de trabajo por horas y la cotización por tipos de protección. Volvimos a salir a las calles. Y hoy, en este 2021, nos quieren meter este 0,99. ¿Y nosotros cómo vamos a responder? De nuevo saliendo a las calles. En la actualidad, como les había dicho, estamos enfrentándonos a una informalidad de más o menos del 63%. Yo hago parte de este grupo poblacional.
soy vendedora informal. Me organicé por medio del sindicato por defender mi derecho y el derecho de mi familia al trabajo. Es imposible que este gobierno no nos dé las garantías ni a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a las trabajadoras de poder tener unas condiciones laborales dignas y un derecho al trabajo decente. Por eso nosotros hoy estamos apoyando todas las movilizaciones, en especial la del llamado al 25 de noviembre. Seguimos respaldando los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional del Paro y seguimos organizando y fomentando educación en todos los espacios que podemos tener a nuestra disposición para que la gente siga entendiendo que esto no es producto de una situación actual o de la pandemia. Este país lo han mal gobernado durante años, durante décadas, y no nos podemos dejar meter en cuento de que desmejorando las condiciones laborales van a solucionar este problema. Por eso volvemos a ratificar el llamado a la movilización de los y las trabajadoras en cada uno de los escenarios que nos correspondan, desde las comunidades, desde las organizaciones estudiantiles o, como en el caso nuestro, desde las organizaciones sindicales. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias de nuevo por tus aportes, por esto que hoy afecta a los jóvenes, que con tu intervención y con lo que nos plantea Timoteo, pues está en el marco también de un problema principal y estructural, que es el modelo económico, que es el que está imperando y que de alguna manera nos pone en esta situación. Vamos a hablar de algunas cifras, como ya nos lo ha planteado Laura y lo ha planteado Timoteo. Para agosto del 2021 el país reportó 374.679 desempleados más que en el mismo mes del año del 2019, alcanzando una cifra de 3.051.370. En el caso de las personas trabajadoras, el país pasó de tener 22.1 millones de trabajadores en agosto de 2019 a 21.7 millones de trabajadores en el mismo mes en el año 2021. Entonces, evidentemente, estas cifras nos demuestran también no solo la excusa que ha presentado el gobierno en materia de lo que es el desempleo por efectos de la pandemia, sino que toda esta serie de reformas tributarias y de situaciones legislativas que se han dado en el Congreso de la República con el ánimo de que seguir precarizando. Por eso queremos dejar un contexto y una realidad aquí en esta campaña de Muévete por sus derechos e indicar que vayamos más allá de la información que nos dan los medios de comunicación y acudamos a esta información juiciosa que las organizaciones sociales y sindicales han recopilado para hacer un diagnóstico y así invitar a la ciudadanía a movilizarse. A continuación, vamos a ver un testimonio de una de nuestras compañeras trabajadoras del hogar, para ahí sí darle la palabra a nuestra compañera Berta, que ella nos cuente también su experiencia y lo que tiene por decirnos en el marco de este foro. Soy María Janet Ramírez Amaya, estoy afiliada como al sindicato de Sintri y Magra, trabajadoras remuneradas del hogar. Trabajé como interna 4 años y medio con una señora, me pagaba 500,000 pesos. Luego me quedó debiendo año y medio, no me los ha cancelado, no me ha llamado, no me ha hecho nada y la verdad yo me retiré por eso. Entonces ahorita con esta situación es muy difícil. Entonces conocí a Sintrimagra y ellos me están asesorando. Y también soy madre soltera de 2 niños, mi hija de 16, mi hijo de 14 años. No tengo para pagar el arriendo, no tengo para comer, no tengo para servicios y la situación es muy difícil. Bueno, aquí tenemos una experiencia, como tantas de cientos y miles de mujeres trabajadoras remuneradas del hogar,
que hoy buscan esa reivindicación, que a través de las organizaciones sindicales, en este caso como Sintra y Magra, que asesora y acompaña a estas trabajadoras, requieren también tener una voz en este espacio, y por eso hoy, Berta, bienvenida a esta campaña, a este foro del derecho al trabajo. Y bueno, cuando quieras puedes iniciar con tu intervención y con los aportes que quieras darnos hoy en este espacio. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Fabián. Qué chévere que podamos compartir un testimonio de una compañera. Mi nombre es Berta Yolanda Villamizar Jaimes, líder sindical afiliada al sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Quiero empezar con contarles que tenemos un 80% de nuestro sector en la informalidad. ¿A causa de qué? A causa de nuestra pobreza, de la baja escolaridad. Eso también ha permitido que los empleadores no reconozcan nuestros derechos, y ellos sí lo conocen. Ellos saben que el convenio 189 de la OIT dice que todos los trabajadores, todas las trabajadoras remuneradas del hogar, tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. El empleador es inconsciente, ya que podemos evidenciar un porcentaje tan alto en la informalidad, donde nosotros podemos recibir lo de ley, el derecho como lo tenemos, el derecho al trabajo. Testimonio de nuestra compañera evidencia que trabajó muchos años con una familia, y el último periodo de año y medio no se fue cancelado, porque decía, si le estoy dando la comida, el techo, usted trabaja es por la comida, por lo que se coloca, por el baño, por la ducha, por todo lo que utiliza. O sea, es una expresión de pronto muy brusca para decirlo, pero es intimidar a una persona, tenerla dentro de su casa y trabajarle y no cancelarle ni siquiera una remuneración. Además, esa persona está dentro de un hogar trabajando, brindándole todo el servicio que se requiere para un hogar: lavar, planchar, cocinar, atender a todas las personas, y luego al final la despiden. Un despido injustificado. Ella está siendo asesorada por nuestro sindicato de Sintra y Magra, ya que ella conoce a una compañera, ha sido vinculada hacia nosotras, y la situación pues se torna muy difícil cuando uno conoce un caso de esos en esta época de la vida, donde ya todo el mundo cree que no hay vulneración, no hay acoso, no hay secuestro. Sí está sucediendo en nuestro sector. Las violaciones para nuestro sector han sido muy graves, muy grandes, muy difíciles para nuestras compañeras. Esta pandemia evidenció la situación tan difícil porque tenemos más horas de trabajo, más trabajo y menos remuneración. Nuestro sector es el que ha sido más vulnerado en el tema, porque estamos trabajando en un sector privado donde nadie se da cuenta cuál es la situación en la cual estamos viviendo. Por el desconocimiento de la ley de nuestras compañeras se quedan calladas, pero ya es hora de hablar. Esta campaña nos ha permitido movernos por nuestros derechos, por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, por el derecho a la alimentación, a la tierra y el territorio, porque nuestras compañeras han sido desplazadas de ese sector rural. Venimos del campo, y por eso hoy estamos apoyando a todas las compañeras. El sindicato de Sintra y Magra, la CUT, se ha vinculado con nosotros en la defensa de los derechos, de apoyar a estas mujeres para que podamos entablar procesos y demandas para estos empleadores que no han sido conscientes. Hay unos empleadores que sí están pagando lo de ley, que la tienen afiliada a Seguridad Social, las tienen vinculadas a
a los riesgos laborales, a una caja de compensación, le pagan la prima, le pagan también las vacaciones y le pagan lo derecho de ley, le pagan el salario como es justificado. Y fuera de eso, tienen su salario y su derecho al transporte. ¿Por qué, señores empleadores? Ustedes son conscientes que le estamos brindando nuestra fuerza de trabajo para ustedes, para cuidar sus niños, para que ustedes puedan salir a laborar. Nosotros le dedicamos el trabajo con mucho cariño, somos psicólogas, acompañantes, somos enfermeras, brindamos muchas asesorías también a sus familias en el momento de las tareas, ya que estos niños están conectados y nosotros estamos pendientes de estos niños para que también sean un buen estudiante, brindándole la compañía a estas personas. En el tema del sector rural, en este momento, yo creo que ninguna de nuestras compañeras recibe una remuneración. El que recibe la remuneración es el esposo. Las compañeras ayudan, trabajan, pero no están recibiendo una remuneración, mucho menos van a recibir salud y todo lo de ley. La situación en la parte rural es la más crítica para nuestro sector. Estamos invitando a que se muevan, compañeras, muévanse por sus derechos, vamos a exigirlos, vamos a salir, vamos a asesorarnos. Hay muchas maneras de cómo conocer nuestros derechos. Los empleadores saben que hay una ley que nos está apoyando. Entonces, sientan la plena seguridad que hay organizaciones, que hay un sindicato que nos está apoyando y que la CUT ha elevado muchas campañas para defender nuestros derechos. Esa era mi intervención. Bueno, Berta, muchas gracias por tu participación en este espacio. Indudablemente es muy importante tener tu voz acá y la de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Creo que la lucha que tú y tus compañeras y las organizaciones sindicales se adelantan también desde la CUT han podido de alguna manera llevar esto al escenario de lo público, porque como tú lo dices, por miedo, por desinformación, por desconocimiento, muchas de las compañeras no se organizan alrededor de la defensa de sus derechos y asimismo la ciudadanía tampoco conoce cuál es la situación y cómo se ha precarizado no solo por años, sino por siglos la situación de los trabajadoras y trabajadores del hogar. Entonces es muy importante tenerte aquí y contar con tu participación en este escenario. Bueno, continuando, y antes de darle la palabra a Giovanni, vamos a ver un video que tenemos por parte de Sintra 14, que también se ha sumado a esta campaña y que evidentemente quiere mostrarnos también qué están pensando. A nuestro compañero Fernando Lazo darle un saludo, que hoy participa a través de este video y que quiere expresarnos también algunas cosas en materia del derecho al trabajo y cómo ellos también ven la situación desde su organización. Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Fernando Lazo Cárdenas, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, 14 de junio, Sintra 14, Corderos de Caña en el Valle del Cauca. Como organización hacemos parte de esta campaña en articulación con organizaciones campesinas, reclamantes de tierras, sindicales y organizaciones internacionales que adelantamos en esta gran campaña. Muévete por sus derechos, también son los tuyos. Es por eso que nos movilizamos por el derecho al trabajo, ya que a través de diferentes métodos, la burguesía que maneja el Estado, el poder legislativo, ha tratado y ha logrado desmontar desde hace décadas, incluso en medio de la pandemia, los mínimos derechos que se han logrado en las grandes luchas que hemos dado a la clase obrera en nuestro país. Acabaron con la formalización y la estabilidad laboral a través de los diferentes modelos de tercerización. En el sector azucarero, a finales del 87 se empezaron a implementar los contratistas que dejan un sinsabor porque se vulneraba toda clase de derechos. EATs, esas asociativas de trabajo,
CTAs, cooperativas de trabajo asociado, que también vulneraron muchos derechos o evadieron muchas responsabilidades que les correspondían a los empresarios. Hoy en día, contratados a través de una paralela que hace parte del grupo de empresas de los ingenios, seguimos tercerizados, engañando al Estado, diciendo que más del 90% de los trabajadores del sector agroindustrial en el Valle del Cauca se encuentran formalizados. Dejando así, en esta forma, en la formalidad solo entre 6 y 7 millones de trabajadores, de los 21 o 22 millones de trabajadores en Colombia, dejando 2 de las terceras partes en la informalidad y entre los formalizados, la mayoría en condiciones precarias. Hoy el sistema laboral no brinda estabilidad ni garantías en prestaciones sociales, con contratos de 3, 6 meses, de un año. Así difícilmente podemos organizarnos en sindicatos. Si hoy en día en el sector azucarero nos ha sido difícil sostenernos como sindicato, que le hemos puesto la cara al patrón y le hemos reclamado los derechos de los trabajadores en el sector azucarero, hemos recibido ataques desde Azucaña, la asociación donde están todos los ingenios azucareros, e individualmente de las empresas para las cuales prestamos servicios, y ellos también orquestados con los sindicatos que tienen control al interior de las empresas, tratan de acabar con esta organización. Así que mucho menos con la propuesta del decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, donde pretenden implementar trabajo por días y por horas. Esto se convierte en un atentado en contra de los trabajadores de nuestro país, y además un atentado en contra de la libertad de asociación que incluso con este tipo de contratos, siendo contrato a término indefinido con esta empresa arquetipo que sigue tercerizando el ingenio Manuelita, pues también nos vulneran el derecho de asociación, incluso la libertad de expresión. Lo comentábamos los días pasados, una comisión de la empresa del ingenio Manuelita no permite ni siquiera que uno pueda dirigirse ni como persona natural ni como representante legal de una organización, dirigir la palabra a inquietudes o solicitudes que uno quiere, o posturas como organización o persona puede dar en cuanto a lo ocurrido en ese entonces, en esa visita, cuando iban a felicitarnos por la productividad que estábamos dando a los trabajadores con prescripción médica. Productividad que celebraban, que podían decir que era un día de los que les había ido bien, que podían llegar a la casa felices diciendo que les había ido bien, pero a costa de los dolores de los trabajadores que hoy estamos en un estado vulnerable, discapacitados, con pérdida de capacidad laboral. Con este sistema, lo que les brinda a los empresarios es la oportunidad perfecta para la superexplotación. Los nuevos empleados llegan a entregar todo su potencial laboral para que en los próximos 3 meses no sean despedidos, y con el agravante que no pueden hacer ningún tipo de reclamación. Si bien hoy estamos organizados en el sector, como lo hacemos a través de Sintra 14, no nos permiten hablar ni dar nuestra opinión ni expresar ni siquiera nuestros dolores, lo que estamos sintiendo a través de las patologías que hemos sufrido y que las labores que nos asignan en este momento están acabando con la poca salud que tenemos, pues mucho menos van a poder hacer este tipo de reclamos u otros de estos trabajadores que son contratados de esta forma. Menos pensar en sindicalizarse. Esto con respecto a la, entre comillas, formalización de empleo. Ahora bien, con la informalidad pretenden implementar el piso de protección social para
aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio, actividad económica, cuando no es otra cosa que la tan anhelada reforma laboral y pensional de parte de los empresarios y el gobierno nacional, que pretenden meternos a todos en este régimen y que sobrevivamos con un bono especial pensional, los llamados BEPS, incluso para los hoy formalizados, ya que por esta vía y otro tipo de ataques a Colpensiones quieren acabar el único fondo que le pueda garantizar a los colombianos una vejez tranquila en condiciones decentes. Nos movilizamos para que todos y todas tengamos un trabajo digno y decente, ya que con este sistema de contratación no solo afectan los derechos laborales, sino también el derecho a la salud. La superexplotación deja trabajadores con enfermedades profesionales que dejan secuelas permanentes y con un alto porcentaje de discapacidad laboral. Sucede acá en el sector azucarero que más del 50%, podríamos hablar en este momento del 70%, en el caso Manuelita de 206, hay 65 de 206 corteros contratados a través de esta empresa creada en el 2011, hoy de 206, 65 están activos realizando el corte de caña y el resto somos reubicados, además del alto porcentaje también de trabajadores que en algún momento han llegado a una conciliación recibiendo, incluso estando con una sobreprotección laboral, han llegado a hacer un acta de conciliación y recibiendo algún dinero que no soluciona el problema de las patologías adquiridas y que se genera es un problema social a corto plazo, porque en 6 meses, un año, esos compañeros que han hecho estas actas de conciliación, pues ya no tienen un peso, se encuentran en la calle, enfermos, sin trabajo y pues difícilmente van a poder ser contratados, ya que ni los que están hoy en óptimas condiciones tienen oportunidad de emplearse. Entonces, de esta manera, pues también denunciamos que suceden este tipo de cosas y no es otra cosa que el terror que le han metido a los trabajadores y de amedrentarlos a través de diferentes métodos que hoy han implementado, como lo fue lo último que sucedió en 2019, el despido de 12 trabajadores, 9 afiliados a Sintra 14, a puertas de empezar la etapa de arreglo directo donde íbamos a buscar mejores condiciones, siendo la organización mayoritaria en ese momento. Pues nos enfrentamos a un sistema de seguridad social que deja mucho que hablar, los diferentes tipos de acciones que se tienen que realizar en contra de las EPS, ARLs y fondos de pensiones, nos deja ver que la prioridad por el dinero es más importante que la vida de una persona, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Es tanta la prioridad sobre lo material que hoy en día la administración de las diferentes EPS del sistema de seguridad social atentan contra la autonomía de los profesionales de la salud. Es así como ha llegado el sistema de seguridad social a priorizar sobre lo material sobre la vida, sobre la salud de todas y todos los colombianos, de todos los que son parte de la seguridad social en el régimen contributivo y el régimen subsidiado, dejándonos un camino de derechos de petición, de llevar a tutela, de desacatos, donde tenemos que hacer todo este tipo de acciones para garantizar la prestación del servicio,
esto pues dejando grandes ganancias a las EPS, ya que dilatan y prefiere uno muchas veces irse a la farmacia y no visitar esos lugares donde puede demorarse entre 6 y 8 horas una urgencia. Y una urgencia donde el único medicamento que cura todo tipo de enfermedades es el acetaminofén, el cual no ha salido del POS y se formula en todos los casos. Es por eso que los médicos han perdido la autonomía, no pueden recetar otro medicamento que no esté autorizado por el administrativo de estas EPS y terminan pagándolos los colombianos en todo este régimen. Nos movilizamos por el derecho al trabajo, a la salud, a la vida en condiciones dignas y decentes. Además porque nos están matando, múltiples masacres a nivel nacional de líderes y lideresas, están matando a nuestros jóvenes. Nos atrevemos a reclamar nuestros derechos y recibimos gases y balas. Bueno, aquí con esto tenemos otra visión, una visión en materia de los trabajadores, sobre todo aquellos que están en el sector rural, en el sector agroindustrial, que sufren también esta situación de precarización laboral que han vivido como viven las personas que forman parte de las organizaciones sindicales, esa campaña y esa mirada antisindical que se ha promovido como una cultura al interior del sector de los trabajadores para generar miedo, para que las personas no se vinculen cada vez más, no se organicen y no estén como al frente de sus luchas y sus reivindicaciones. Entonces, Fernando nos expresa una serie de elementos que van también con relación a los demás derechos que hemos trabajado al interior de esta campaña de Muévete por tus derechos. El derecho a la salud, el derecho a la vida principalmente, que recoge muchos de esos elementos que son necesarios también para que un trabajador pueda estar en actividad, pueda estar vinculado laboralmente y que deben ser también garantizados por el gobierno nacional, por políticas gubernamentales dignas que obviamente están también en el marco de lo que hoy queremos como conclusión de este espacio en este foro que hoy se adelanta. Gracias a Fernando por su testimonio y pues, también por los aportes que está haciendo desde su organización. Doy paso ahora a nuestro compañero Giovanni Cruz. Giovanni es un joven trabajador y directivo también desde la subdirectiva de la CUT Caldas, quien nos ha acompañado en todos los procesos que el Departamento de Juventud de la CUT ha adelantado y que hoy se suma también a esta campaña de Muévete por sus derechos. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por participar en estos espacios y cuando quiera puede iniciar con su intervención. Bueno, Fabián, espero que me estén escuchando en este momento. Pues de antemano darle un agradecimiento a los compañeros que tuvieron oportuno que los quisiera acompañar en este espacio. Segundo, darles un saludo fraternal desde el departamento de Caldas a cada uno de los compañeros a nivel nacional que nos están viendo y de nuestra dirección nacional y los compañeros de diferentes sindicatos. Como ya le dijeron, mi nombre es Giovanni Andrés Cruz, yo soy ejecutivo de la CUT Caldas, mi sindicato de base es el Magisterio, pero venimos desarrollando un trabajo con los cerca de 50 sindicatos que tenemos en el departamento de Caldas en la identificación y la promoción de un trabajo digno para los que hoy están sindicalizados y buscar que aquellos compañeros que en las diferentes empresas o puestos de trabajo no tienen un trabajo digno lo puedan lograr a través del sindicalismo. En ese sentido yo quiero partir mi intervención en tres aspectos. Uno, lo que creemos y lo que pensamos con respecto a lo que he venido desarrollándose a nivel internacional en temas de juventudes y de desempleo.
Dos, algo muy rápido en temas de ruralidad, que es algo que desafortunadamente muchas veces lo dejamos a un lado y no lo tocamos. Y tercero, ¿qué es lo que nos toca a los jóvenes hacer con respecto a ese panorama que venimos desarrollando en materia laboral? Lo primero que hay que decir, compañeros, es que lo que hoy afrontamos los jóvenes, los que estamos dentro de esa brecha laboral, esa incertidumbre laboral, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Es una política que se ha desarrollado durante los últimos 35 años en el país y que a nivel de Latinoamérica se desarrolló en cada uno de los países buscando una cosa fundamental, ¿cierto? Y es conseguir mano de obra barata, poco capacitada, para que las grandes multinacionales y los grandes monopolios extranjeros puedan llegar a nuestros países, ¿cierto? Y generar mayores ingresos para ellos y a los trabajadores dejarles unas miseras. Obviamente las naciones quedan con muy poco. Lo primero es extracción minera de energía y algo de telecomunicaciones. ¿Eso qué ha traído en materia de desarrollo para los jóvenes o para nosotros como trabajadores? Uno, que hay que plantear de entrada es que esos jóvenes que tenemos en Latinoamérica, que según la OIT son cerca de 23 millones de jóvenes, ¿cierto? Muchos de ellos, nosotros no estamos en la capacidad, o no es que no estemos en la capacidad, no nos han dado las oportunidades para poder, uno, estudiar y capacitarnos y dos, lograr un trabajo decente. Y los pocos que se capacitan, desafortunadamente, no llegan a tener los cargos donde realmente se capacitaron y estudiaron. El DANE plantea una cosa fundamental, es que los jóvenes tenemos una capa de juventudes de 14 y 17 años, ¿cierto? Los que están en el bachillerato y terminando su colegio, ¿cierto? Que son completamente inactivos, o sea, no estudian ni trabajan. ¿Cómo así? Si uno se plantea, ¿cómo hace que un niño de 14 años ni estudia ni trabaja? De 14, 15, 16 años, 17 años. Las condiciones reales de los de las ciudades son tremendas, en las cuales muchos de los jóvenes, ¿cierto? Porque sus padres desafortunadamente no tienen la capacidad económica para enviarlos a las escuelas, les debe quedarse en la casa, ¿cierto? Buscando a ver qué hacen de sus vidas. Y aquellos que terminan la educación media, ¿cierto? No pueden acceder a la educación superior, a la educación técnica, muchas veces porque no hay acceso para ellos por falta de recursos. También hay que plantear que de esos jóvenes que logran terminar la universidad, ¿cierto? Hace algunos años hablábamos de que de cada dos jóvenes que ingresaban a la universidad solamente uno lograba graduarse, ¿cierto? De 2 jóvenes que se gradúan, cuando usted le entregan su título universitario se demora cerca de 1 año y medio para conseguir un trabajo, ¿cierto? En promedio. Algunos tendrán algunas facilidades para ingresar a ciertos cargos mucho más rápidos y hay otros que desafortunadamente pueden esperar 2 o 3 años, 4 años o 5 años, o pueden llevar 10 años sin haber alcanzado su capacidad para desarrollar algo que estudiaron, y es algo que es una realidad que vimos y que quizás algunos de nosotros tengamos amigos, o en el caso particular, pues podemos colocar mi ejemplo. Yo me gradué de la universidad y me demoré cerca de 3 años para comenzar a ejercer la docencia, ¿cierto? Devengando pues un salario, y tocó que hacer lo que comenzamos a hacer los jóvenes, es el rebusque para no morirnos de hambre. Es una realidad actual que vivimos. El 22.6% de los jóvenes en la actualidad están sin trabajar y sin estudiar, ¿cierto? Los que conocemos como los ninis. El 14% de los jóvenes no están buscando empleo. Y el 8.3% de los jóvenes se encuentran en el completo desocupo, esperando a ver qué sucede, casi que se vuelven entes. De estos, digamos, el 70% de los que no trabajan y no estudian, o los que se encuentran en el desempleo, son mujeres. Hay que decir que no solamente la política del gobierno es una política contra los jóvenes, sino porque es una política contra las mujeres. Primordialmente porque son las que se han capacitado más en temas educativos, más que los hombres, son una capa mucho más fuerte en temas de producción que los hombres, pero para ellas son las que se encuentran con mayor desempleo. Entonces encontramos que Colombia es un país que es clasista, es sexista, es racista, ¿cierto? Y es homofóbico. Y eso se ve en todas las esferas del desarrollo de nuestro país. Entonces, digamos que es una realidad que ser joven hoy en Colombia es difícil, pero usted es joven y es mujer, es aún más difícil. Pero usted es joven, mujer y en zonas rurales, es aún más complicado. Y si usted es joven, mujer, rural y es una compañera de alguna etnia
indígena, es aún más complicado, se les complica aún más la vida a ellas. Ahora también tenemos que plantear, bueno, ¿qué pasa con el tema de los padres cabezas de hogar en esos núcleos? 40% de los jóvenes niños en Colombia, donde el jefe del núcleo familiar está en la informalidad, ¿cierto? No está buscando y no tiene acceso absolutamente a nada, ¿cierto? No puede acceder a educación superior, no puede acceder a educación media, ¿cierto? Se le cierran las puertas en Colombia. Si tenemos compañeros donde el padre o el jefe de la familia tiene un trabajo informal, ya sabemos que ese joven a duras penas va a terminar el bachillerato, y con las condiciones sociales que vive Colombia. Y si a duras penas termina el bachillerato, desafortunadamente no va a poder acceder a la educación técnica, tecnológica o superior en nuestro país. ¿Y qué sucede? Eso nos lleva a decir, bueno, entonces, si eso lo vemos en las ciudades, ¿qué puede pasar en el ámbito de la ruralidad? Yo soy maestro rural y siempre lo digo cuando me invitan, y es la ruralidad está envejecida. Los que hemos ido al campo y los que tenemos familia en el campo nos damos cuenta que en las finquitas, que hace unos 20 o 30 años que nos muestran las fotos, que nos dicen nuestros padres, habían 5, 10, 15 trabajadores en una pequeña finca, en el caso del cafetero, una pequeña finca con 50 trabajadores para sacar el café. La realidad es que hoy no existe, ¿cierto? Y que esos que hoy están sacando el cafecito de esa pequeña finca, los que aún subsisten después de la crisis que se ha desarrollado en temas agropecuarios, ya es el núcleo familiar, ¿cierto? De hace 20 años, pero envejecido. Entonces no es el señor que tenía 50 años para trabajar y su esposa que tenía 60 años para trabajar, sino que un señor que tiene 80 años. ¿Y los jóvenes qué? Entonces hay una cosa fundamental, y es que esos jóvenes que también están en la ruralidad y los que nos hemos encontrado con esos jóvenes, nosotros como más decimos, hay una dificultad muy grande. Y es porque no hay acceso para ellos, para uno, el acceso a la educación superior, porque son muy alejados de este país donde no llega la educación superior, y dos, el Estado no le ha garantizado a las zonas rurales que sean completamente productivos y autosuficientes. Entonces yo le decía, es mucho más fácil usted como joven irse para la ciudad a buscar el tema del rebusque, ¿cierto? Que puede conseguirse más de un salario mínimo para sobrevivir, a quedarse en el campo, en la finca con los papás, donde sabe que no venga ni siquiera el salario mínimo. Yo les doy esos datos con respecto al tema de la ruralidad que me parecieron bien interesantes para tocar. Una mujer en el campo, una sola mujer en el campo, en promedio está devengando 320.000 pesos. En la ciudad, una mujer está vengando cerca de 1.100.000. Pero el hombre en la ciudad está vengando cerca de 1.300.000, 1.400.000. Volvemos a lo que le reiteraba anteriormente, esto es un Estado que su política económica es contra las mujeres. ¿Sí? Entonces usted en el campo te venga mensualmente 320.000 pesos, ¿usted con qué capacidad va a pagar todas las prestaciones sociales? Salud, pensiones. Entonces usted como joven ve que sus papás se han matado 30 años en una finca, que la finca apenas les da para subsistir, ¿cierto? Que no van a acceder a la pensión, que no tienen una salud decente. ¿Qué es lo que le toca al joven del campo? Emigrar, buscar nuevas oportunidades. Y ha hecho que de una u otra forma el campo se haya envejecido, en el sentido de que las personas que están en la zona rural son un poco más de mayor edad. Y segundo, que esas zonas donde teníamos un desarrollo agropecuario bien importante en nuestro país comiencen a desaparecer y las conviertan en algunas zonas o en algunas partes en otros renglones de la economía, fundamentalmente el turismo, venta de servicios y explotación minera. Y eso lo hemos visto en diferentes zonas del país. Aquí en el departamento de Caldas es algo que también venimos denunciando. Quieren explotar 10, 12 municipios del departamento de Caldas en explotación minera, unos municipios que por tradición han sido agropecuarios y que han desarrollado parte de la producción agropecuaria en este rincón de Colombia, los quieren entregar en concesión minera, porque el campo está envejecido. También queremos plantear lo siguiente, y es, bueno, ¿qué ha sucedido en este tema? Pues entonces encontramos que en la ciudad tenemos unos problemas muy fuertes con el tema de los jóvenes que no trabajan y no estudian. En el campo tenemos una cosa fundamental, es que está envejecido el campo, pero las dos tienen una realidad en conjunto, y son desafortunadamente los bajos niveles de educación. Pero son bajos niveles de educación no porque los jóvenes, los ciudadanos del campo y de la ciudad de bajos recursos, de clase media, de clase baja,
de clase media o de clases trabajadoras no quieren acceder al sistema educativo, sino porque el sistema de nuestro país en materia educativa se ha enfocado en que las carreras que realmente devengan en este país no son carreras para la transformación de recursos, sino exclusivamente para la explotación de ellos. Entonces, si uno va directamente a Google y pregunta cuáles son las 10 carreras mejor pagas en Colombia, uno va a encontrar que la primera es la geología, explotación minera, medicina, que pues es algo que siempre ha estado entre los mejores renglones de laborales en este país, los ingenieros de electromecánica, los ingenieros de minas, los de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces encontramos que como el aparato económico en nuestro país se ha desarrollado en torno a la explotación minera y de recursos, ¿cierto? Su sistema educativo lo han moldeado para que las mejores carreras y mejores pagas sean esas. Pero cuando uno va a mirar la realidad de esas carreras son para las clases que tienen el acceso, las posibilidades económicas para acceder a ellas. Yo le digo, pues, en estos departamentos donde la pobreza y la miseria es el pan de cada día, ¿cierto? En el Chocó, por ejemplo, ¿cómo le vamos a pedir a un joven que venga, estudie geología, que le pueda ayudar al desarrollo de su departamento en la explotación minera cuando ni siquiera tiene la capacidad para alimentarse? O sea, no les dan fuentes de empleo. O aquellos que deciden tomar otras carreras, porque a mí, ¿por qué me van a obligar? Porque es la mejor paga estudiar geología. Colocando un ejemplo, no estoy diciendo que la geología no es importante, pero entonces si yo quiero estudiar una carrera de las humanidades, en mi caso, yo quisiera estudiar, yo que sé, filosofía, ¿cuál es el campo en el cual este país la ha desarrollado para que los filósofos puedan desarrollar su profesión? Y encontramos que en Colombia, como han destruido durante tanto tiempo el aparato productivo de la nación, la riqueza la han dejado, la riqueza colombiana se la han entregado por años, nos hemos dado cuenta que desafortunadamente aquí nos impulsaron a través de las locomotoras mineroenergéticas que desarrollaron hace un tiempo con el gobierno de Santos, pero anteriormente la entrega progresiva de la nación a extranjeros y colocar las normativas nacionales para que ellos pudieran ingresar a este país, pudieran explotar las riquezas y no dejaran absolutamente nada, han hecho que tengamos una crisis muy fuerte en materia laboral. Entonces, encontramos un país que ha perdido su vocación de desarrollar materias primas, de transformar las materias primas, de generar una cadena de producción, ¿cierto? Y eso nos lleva a que se desarrollen carreras exclusivamente de orden de materia de energéticos, de minería, de telecomunicaciones, en algunos casos de salud, y el resto del desarrollo de la producción, ¿qué? ¿Será que es que este país no necesita maestros, no necesita filósofos, no necesita economistas, no necesita sociólogos, no necesita gerontólogos? Porque para ellos, ¿qué? Entonces uno lo coloca en una edición muy fuerte como joven y es, bueno, ¿yo qué voy a estudiar? ¿Voy a estudiar algo que realmente me gusta a mí o voy a estudiar algo que me genere unos ingresos? Y nos lleva al último punto, y con esto voy cerrando. De los 80 en adelante, se puede decir que somos las generaciones más educadas que ha tenido este país. O sea, que ha llegado a un acceso educativo mucho más alto. Entonces tenemos muchísimos más profesionales, tenemos muchísimos más magísteres, tenemos muchísimos más doctorados, más doctores que hace 50 años. Pero el lastre que llevamos desde la franja de población más educada es que somos las que peor tenemos acceso a la parte laboral. ¿Por qué tenemos peor acceso? Porque el Estado no le interesa pagarle a los trabajadores lo que tiene que pagarle, no quiere generar empresas, no quiere generar ingresos y no quiere decirle a aquellos que generan el empleo que generen ingresos. Entonces encontramos con una cosa fundamental, y es que muchos de los jóvenes que se terminan la universidad son profesionales, tienen que tomar una decisión muy fuerte, y es, o me quedo esperando, como les decía al comienzo, 1 año y medio, 2 años, a ver si me resulta trabajo en lo que ya estudié, o comienzo a buscar trabajo en lo que me resulte, en lo que llamaban en la actualidad y que han adornado mucho con el tema del emprendimiento de los jóvenes y la transformación de las realidades a través de la pandemia, ¿cierto? Pues para nosotros, para la sociedad en general, se volvió un logro. Usted trate de sobrevivir. Eso es un éxito de la sociedad, sobrevivir en un país con grandes capacidades para desarrollar. O lo otro que nos le toca hacer a muchos de los jóvenes y que
por ejemplo, en el departamento de Caldas es fundamental y que se ve muchísimo, es que los jóvenes terminan sus estudios universitarios o están terminando sus estudios universitarios y terminan en un call center, ¿cierto? Y el call center hoy es el esclavismo laboral, ¿cierto? Nosotros aquí en el departamento de Caldas hemos hecho algunas denuncias con 2 o 3 call centers en los cuales, desafortunadamente, si usted va al baño, le cuentan el tiempo, si usted se enferma, le cuentan el día para recuperar y muchas veces les pagan menos de lo que realmente les compromete una práctica. Entonces, usted, 22 años, profesional de sociología, no encuentra trabajo en su profesión por ningún lado y le ofrecen un trabajo en un call center por menos del salario mínimo. Salario mínimo, pues eso va a identificar en otra forma, pues tiene que tener que acceder a otros espacios de la producción que no son los suyos, ¿cierto? Y uno diría, no, es que el call center está haciendo está fomentando el trabajo decente, pero la realidad no es esa. Para ir terminando, ¿qué nos toca hacer a nosotros los jóvenes? Yo creo que a los jóvenes nos toca hacer 3 cosas fundamentales. 1, organizarnos. Parte de que en Colombia tengamos el 3%, menos del 3% de trabajadores sindicalizados, es que no hay empresa, ¿cierto? No hay empresas. Y las pocas empresas donde teníamos trabajadores sindicalizados y sindicatos muy fuertes, el Estado las ha ido destruyendo, las ha ido acabando, ¿cierto? Entonces, lo primero es organizarnos en defensa de ¿qué? En defensa de los derechos de los trabajadores. Segundo, exigir que el Estado colombiano, ¿cierto?, con políticas reales y adecuadas, fomente y desarrolle el trabajo decente en nuestro país. Y que verifique que haya un trabajo decente en las empresas, porque tampoco se está diciendo que no hayan empresas privadas, que no falten, eso es posible, tiene que haber empresa privada que genere empleo, pero que genere un empleo decente. Y tercero, tenemos que entender una cosa fundamental, y es que estas realidades no solamente las vamos a cambiar en el aspecto sindical en el cual nos encontramos y nos desarrollamos algunos de los jóvenes, que hemos decidido y hemos tomado la valentía de yo me quiero meter en el mundo sindical, sino que es ir más allá. Y siempre se los he dicho, tenemos que pasar del tema gremial al tema político, ¿sí? Porque es que los que siguen eligiendo, los que siguen decidiendo la realidad de este país, son los que están en el Congreso de la República. Y el llamado final es ese, somos la capa poblacional que tiene en sus manos, ¿cierto?, la posibilidad de cambiar la realidad de este país en las próximas elecciones presidenciales. El llamado es de que transformemos la realidad y nos organicemos y que de una u otra forma también nos acompañen en las movilizaciones que se vienen de aquí en adelante, en la defensa de los derechos de los trabajadores, acompañando nuestros proyectos de ley en defensa de cada una de las capas de la población y que sigamos estudiando estos temas. Yo les agradezco profundamente el espacio que me han dado. Fabián, muchísimas gracias, compañeros, que esto que les haya dicho en este momento, los 15-20 minutos, haya sido de mucho agrado para ustedes. Giovanni, muchísimas gracias de nuevo por participar de este espacio, pero además por hacer más aportes a los elementos que ya hemos tocado el día de hoy y que evidentemente están en el marco no solo de esta campaña, sino de la movilización social en las calles. Queremos destacar, por ejemplo, algunas cosas que plantea Giovanni que amplían un poco más ese análisis de coyuntura que nos hizo nuestro compañero Timoteo al inicio, y es revisar también la situación de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, que tienen también, necesitan también política pública para llegar de alguna manera a reducir estos índices, pero además a encontrar calidad de vida también, ¿sí? Que van más allá del marco de sus derechos laborales, requieren también un contexto también que favorezca sus condiciones de vida óptimas. Y Giovanni también nos hablaba de los temas del emprendimiento como una de las políticas que ha generado el Estado como para garantizar, entre comillas, trabajo a aquellos que no han podido llegar a un empleo formal en una empresa, con esa idea del emprendimiento, de crear empresa, de ser su propio jefe. Nos han metido también en una carrera de precarización, de flexibilización laboral, contractual, de salarios precarios, de ya no tener salarios incluso,
de sistemas de contratación que son deficientes y que obviamente no contribuyen en la calidad y en el trabajo decente, que es también parte de lo que estamos promoviendo en esta campaña. Y resalto por último algo que Giovanni nos dice y que creo que quedó como en el ambiente, pero que no se profundizó mucho, y es el tema de la participación política, de las decisiones políticas que debemos tomar para de alguna manera empezar a hacer cambios estructurales en el sistema político, que es quien nos está metiendo en estas dificultades y que de alguna manera se ha perpetuado a lo largo de los años. El modelo económico no se arraiga ni se enquista en una cultura como la nuestra, sino es por un sistema político también que ha ayudado a fortalecerlo, que ha ayudado a vincularlo a la vida diaria de los colombianos y colombianas, de los trabajadores y trabajadoras, y es un modelo que evidentemente vemos los efectos más duros en los de los últimos 30-35 años con la apertura económica, pero que es un modelo que está evidentemente respaldado por un sistema político, por un ejecutivo, por un legislativo que construye política pública a espaldas de la ciudadanía, de sus intereses, de los más vulnerables, y es parte de la actividad y la tarea que tenemos desde nuestras organizaciones, es también crear esa cultura política que permita generar transformaciones, que nos permita llegar a un cambio también de gobierno en los territorios, pero en ya el la puede país, poner. y pues Sí, esa es una sí. tarea que también tenemos en el marco de lo que va a suceder es que en era el ahorita que tenía que poner 2022 y unos que videos, queremos justo también cuando tú entraste. desde esta campaña de Muévete por sus derechos alentar. Creemos que la participación política de los actores con los que vivimos, trabajamos a diario en nuestras organizaciones es fundamental, y necesitamos pues de ellos para también transformar esto que queremos y el mensaje que queremos también dar desde este espacio que hoy adelantamos. Bueno, ya con esto terminamos con nuestras intervenciones. Vamos a ir a otras de las cifras que tenemos en el marco del derecho al trabajo. Sabemos que casi 63.000 personas denunciaron haber perdido total o gravemente sus ingresos durante la pandemia y esperan aún que el Ministerio del Trabajo actúe. Además, los empleos que se han generado con la reactivación económica son de mala calidad, ya que están en sectores económicos donde predomina la informalidad laboral. Esto evidentemente obedece a lo que ya nos han planteado nuestros panelistas del día de hoy, y algo que también estamos defendiendo y alentando en la movilización social es esa renta básica que requieren nuestros trabajadores y trabajadoras, y aquellos que perdieron el trabajo y que hoy no tienen un ingreso mínimo, requieren de esta renta básica para sobrevivir, y es uno de los clamores que también, y una de las luchas que se adelantan también desde las organizaciones en contra evidentemente de las medidas o de las pocas medidas o de las precarias medidas que ha tomado el gobierno nacional para salir de la crisis en la que Colombia está inmersa en este momento. Con esto cerramos nuestro panel. Queremos revisar de pronto si hay algunas preguntas por parte de las personas que han participado el día de hoy. Nos envían bastante pues, saludos desde las distintas subdirectivas en el país, desde la Arauca, Meta, desde Ibagué, Tolima, y bueno, nos siguen desde distintas regiones, y esperamos también que en el marco de esta campaña esto no quede simplemente en este foro, sino que nos inviten también a las regiones a escucharlos, a conocer la perspectiva que tienen en materia del derecho al trabajo,
la situación de los trabajadores, a conocer en detalle cuál es la situación de las personas trabajadoras desde la ruralidad, que era algo que queríamos también destacar en este importante foro, porque los trabajadores del campo están viviendo también una situación compleja, difícil, y es el mayor número de trabajadores que hay en el país, aquellos que están a diario en el campo, en los campos colombianos, intentando poder tener un ingreso mínimo para llevar a sus familias, y que en el marco de esto que está sucediendo pues no lo están logrando. Entonces agradecemos pues los saludos, las participaciones de las personas que se han conectado a lo largo de esta transmisión. Si alguno de nuestros panelistas quiere despedirse con una frase final, podemos hacerlo, y bueno, y alentar a nuestras personas de nuestras organizaciones que nos ayuden en la difusión de este Facebook Live, que queda ahí obviamente en el Facebook, y que queremos rotarlo por a lo largo y ancho del país, y que conozcan la campaña que se está adelantando y lo que queremos evidentemente hacer desde las organizaciones que trabajamos con el sindicalismo internacional, que trabajamos con la cooperación internacional, especialmente en Bélgica, y las organizaciones que somos beneficiadas con estos recursos. Queremos llevar la información y llevar un mensaje a más colombianos y colombianas que quieran conocer cómo reivindicar los derechos, y en este caso el derecho al trabajo, y conocer también la situación que se está viviendo a lo largo y ancho del país. Entonces les agradecemos. No sé, Timoteo, si quiera decir algo al final de este conversatorio. No, pues tú dijiste una frase, yo diría: muévete por tus derechos, muévete el 25 a las calles y en el 2022 en la ciudad. Perfecto. Laura. Hola, discúlpame, regálame un minuto, porfa, que tengo problemas con la cámara. Berta, que nos dé un saludo final. Nos despida en este espacio. Por supuesto, muchas gracias, Fabián. Agradecerle a mis compañeros que estuvieron hoy invitados especiales en este mensaje tan importante para nuestro sector. Para todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por habernos acompañado, y sigamos moviéndonos por nuestros derechos. Los invitamos a todos. Muévate por tus derechos, que también son los tuyos. Gracias, Berta. Giovanni, un mensaje final. Mensaje final, que entendamos que cada uno de nosotros los trabajadores somos ese foco de resistencia en cada una de las fábricas, en cada uno de nuestros empleos, para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y para seguir avanzando en la lucha por la defensa de un trabajo digno. Giovanni, muchas gracias. Laura. Discúlpame, tengo problemas con la cámara, pero bueno, primero que todo agradecer a todos ustedes por el tiempo, por permitirnos participar en este escenario, y pues por supuesto que el llamado es a que sigamos formando a cada uno de nuestras personas cercanas en nuestros nichos, y el llamado a la movilización, a que sigamos respaldando los proyectos de ley radicados por el Comité Nacional de Paro, y a que nos acompañen en la movilización el próximo 25 de noviembre y por supuesto en las urnas el próximo año 2021. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados del día de hoy, de esta campaña Muévete por sus derechos. Tenemos más actividades, más espacios para este año que ya está culminando. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan las actividades que desarrollamos desde las organizaciones sociales, y que nos acompañen también para este último foro que haremos a finales de noviembre, que tendremos participantes, invitados internacionales, para de alguna manera culminar
este año con ese mensaje que nos mueve por nuestros derechos y que queremos tener evidentemente la participación de ustedes el próximo año que con el próximo quinquenio que inicia de trabajo de estas organizaciones en alianza con la cooperación internacional. Inicia también un nuevo proceso el próximo año y pues con más actividades, con más espacios de participación, de pronto ya presenciales, y obviamente nos vemos en las calles, en la movilización social, porque pues es el marco también de esta campaña. Muévete por sus derechos, que también son los tuyos. Muchísimas gracias a todos.